Muy buenas a todos y a todos. Aquí en Tama un nuevo directo, como os prometimos, en Alderiques, esta plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano. En este caso, como os anunciamos en nuestras redes sociales, vamos a hablar de ciclismo y hacemos una incorporación que nos presta por la vida, porque lle un nuevo colaborador que nos va a echar un gabitu en lo que lle este mundo tan guapo del ciclismo. Como vos dijimos, güey, vamos a hacer un análisis a la Vuelta a España. Ya tuvisteis la oportunidad, lo que lle en el nuestro podcast de sentilo, y no lle otro que Marce Montero, que tiene una web per guapa que lle 39x28 altimetrías. Vamos a saludarlo ya, que ya lo tenemos ahí al otro lado. Marce, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Bien llegado a esta plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, que lle Alderiques. Ya la gente pudo sentirte en ese primer análisis que hacíamos de las etapas de la asturianes dentro de la Vuelta a España. Digamos que ya era la tu estrena con la nuestra plataforma, pero ahora queríamos dar un salto más allá, que lle hacer lo que llamamos estos directos en Twitch, para que la gente pueda sentirte y pueda verte también. Pero a lo primero, antes, para presentar a la gente quién lleves, decíamoslo en el podcast, en el audio, lleves muchísimo tiempo, tienen ahí los rótulos la siente, con esta web 39x28 altimetrías. ¿Cómo entramos todo, Marce? ¿Por qué? Porque ya es del Concello Chena, de la Pola. ¿Cómo entramos todo este tema de hacer una web con altimetrías? Bueno, en los dos sentamos y era de Asturias, pero ahora ya tienes de todos los yaos. Cuéntanos. Sí, nada, soy un enamorado del ciclismo ya desde pequeño. Competí de crío precisamente con Jamín, con Samuel, con todos estos bárbaros del pedal. Y luego, bueno, lo dejamos, volvimos ahí a hacer un poco de cicloturismo y yo siempre tuve pasión ahí por la geografía, por los puertos de montaña. Entonces empecé pillé un altímetro, fui midiendo ahí puertos, subiducas primero del Concejo de Lena, donde soy, y luego fui ampliando ahí Asturias, y luego ya por circunstancias de la vida, como tuvimos que mudarnos para Madrid, pues ya fui ampliando por la península, metí alguna de Francia y bueno, va poco a poco. Nada, un aficionado al ciclismo sin más. Sí, pero ahora estamos hablando, Marce, que en tu web hay, bueno, una montonera de altimetrías, ¿no? ¿Cuántas estás ahora más o menos, cuántas hay en la web disponibles? Pasan de 700 así de toda España. Sí. Y luego de Asturias más de 300. De Yo 300, creo que... sí. No, además presten mucho porque, bueno, la gente sabe que yo soy muy aficionado al ciclismo también, y llevo una web de referencia. Y aparte préstanos, porque no solo son las altimetrías que publices, Marce, sino que también préstanos mucho porque fais, críticas, analiza etapas, ideas de etapas que se pueden hacer, y por eso pensemos en ti para incorporarte a esta, como llamo, garrapillo de colaboradores, que falamos de deportes y de muchas otras cosas aquí en Alderiques, en asturiano, pero queríamos eso, incorporar este tema del ciclismo, que ya lo hicimos con el propio Jamín, con Samuel Sánchez, que la gente pudo sentirte en el mismo podcast donde estabas, que lo hicimos ya en directo, y eso, fais unas críticas super guapes, aparte de las altimetrías, y comentamos a la gente, pusimos ahí los rótulos, visitar esa 39x28 altimetrías, que también tiene redes sociales, el Facebook, el Instagram, estás manejando bien las redes sociales también, pero que te decía que prestaros mucho porque fais como críticas también de lo que son las carreras profesionales. En este caso, de las últimas explicaciones que hiciste, Marce, hay una que lle del análisis que vamos a hacer, güey, de la Vuelta a España. Un primer averamiento, ¿qué te pareció esta Vuelta a España 2022? Hay que partir de que fue un recorrido flojo. Yo parto de esa base, que tuvo contrarreloj, solo tuvo una por equipos al inicio, luego esa individual, que llevó un esfuerzo de media hora, 35 minutos, ya lo vimos en la gente que compitió por ganar esa contrarreloj. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.